Bueno, pues lo dicho, ahí al otro lado tengo a Ciro Molina, que él es portavoz de Infancia Robada. Ya es habitual en nuestro programa siempre en fin, defendiendo con fuerza pues todo lo que ha sido, porque él ha sido exactamente pues, un elemento, una persona víctima de abusos sexuales de la Iglesia. Y bueno, parece que ahora corren vientos diferentes. Y vamos a ver cómo ha sido el tema, la firma esta entre el gobierno y la Iglesia acerca del tema y que nos lo cuente. Ciro, buenos días. Buenos días, don Javier, ¿cómo está usted? Pues yo estoy muy bien, yo te felicito porque creo que es para felicitarte con todo el tema, ¿no? ¿Cómo está el tema? Bueno, yo creo que esto ha salido para adelante pues gracias a la implicación de mucha gente y de muchas personas que pues poco a poco nos hemos enrolando en esta, digamos, aventura, por calificarlo de alguna manera. Cuando nos conocimos tú y yo, te dije que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestra mano Sí. para conseguir las cosas y bueno, estuvimos en Roma en diciembre, en noviembre nos reunimos con Bolaños, el viernes estuvimos en Moncloa. Fue una sorpresa que nos recibiera el presidente porque la convocatoria era solo para hablar con Bolaños, que nosotros entendíamos que iba a haber o un acuerdo o no. Entonces, como se empezaron a filtrar cosas el miércoles o el jueves, sí, el miércoles pues antes de que nos enteramos por los medios nos avisaron de que el jueves se iba a firmar el acuerdo y bueno, la reunión fue básicamente pues para informarnos de algunos detalles. Es importante la firma, ¿por qué? Porque es entre dos estados, no es entre una ONG y otra, sino es entre dos administraciones, que a veces nos olvidamos que la Iglesia es un estado, ¿no? Y que está reconocido internacionalmente y demás. Entonces nos alegramos. Ahora lo que nos dieron en la reunión fue que en el próximo mes pues se irá desarrollando el convenio que se tiene que firmar también para ir desarrollando ese acuerdo, porque claro, el acuerdo es una matriz, ¿no? Se establecen los límites o las líneas de actuación que se deben seguir, que recogen bastantes propuestas de nosotros, entre ellas que las indemnizaciones sean pagadas por la Iglesia, que se recoja también a las víctimas que ya están fallecidas, o a los familiares en este caso, ¿no? Y por ejemplo, pues que en última instancia que resuelva sea el defensor del pueblo. En el Ministerio de Justicia va a haber un órgano tramitador, por así decirlo, y después quien va a estudiar el caso y demás, el defensor del pueblo. Se podía haber llegado antes al acuerdo, esto ha costado 2 años, pero hace 1 año se podía haber materializado este acuerdo, lo que la Iglesia pues decidió en su momento hacer el plan Priva, que bueno, tampoco es que haya sido la mejor solución, porque claro, ellos estaban siendo jueces y partes, y fijaban ellos las cantidades, y tenías que aceptar o no. Entonces es verdad que en el ministerio, sí, el señor Bolaños nos dijo que ellos prefieren no tasan las cantidades. ¿Por qué? Porque en unos casos el dinero valdrá, en otros casos quizá el dinero se quede corto, como pasa en el tema de los accidentes y demás. Entonces, personalmente soy partidario de eso, ¿no? Porque los casos hay que estudiarlos pormenorizadamente y atendiendo a las demandas que necesita cada víctima, porque, por ejemplo, sigo hablando de que la Iglesia en Tenerife, diría que en Canarias, ¿no? Pero en Tenerife, al menos en la diócesis nuestra, pues tendría que hacer un acto de reparación público, porque con un perdón general no sirve. Hay que hacer como se hizo en Madrid, como lo hizo el señor arzobispo de Madrid, o el obispo de Bilbao, o el arzobispo de Pamplona, nominalmente nombrar a las víctimas y reconocer. Aquí, por ejemplo, a ti no se te hizo. Aquí, en la nuestra, digamos, No, que eso no se ha hecho. contigo, por ejemplo, no se hizo absolutamente nada, puesto que hay dos obispos los que de alguna manera intentan tapar la historia, ¿no? Sí, sí. Ni pretenden hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, incluso el nuevo obispo pues también me dio la misma respuesta que se me ha dado durante estos 20 años. Entonces, bueno, estamos contentos porque es el principio de un paso. A veces se vende esto como el final de un camino, ¿no? Y ahora hay que desarrollar todo. Y nosotros incluso en Madrid, en la reunión con Bolaños, las veces que hemos estado con él, hemos también hablado de
de las víctimas a otros tipos de violencia sexual, ¿no? Esto, pero no porque nosotros seamos salvadores de nadie, sino porque lo mandata el Consejo de Europa. Bueno, el Consejo de Europa no mandata, pero sí recomienda, y se han hecho en países como Suiza, se han llevado a cabo iniciativas que tú sabes que estuvimos hace un año ahí en Estrasburgo, en el Consejo de Europa, y ahí se habló precisamente de iniciativas a favor de la reparación de la violencia sexual institucional en todos los ámbitos. Por eso condenamos en su momento y criticamos que el señor alcalde de La Laguna pues haya conseguido 2 días de luto oficial cuando se murió Bernardo, porque Bernardo encubrió a este pederasta cuando se convirtió en obispo, lo siguió cubriendo y tuvo que presentar yo una segunda denuncia para que... al cura de Tejina, ¿no? Al cura de Tejina, que era tu párroco, digamos, ¿no? Exacto. Y Bernardo lo que contestaba era que no ni venganza ni nada, yo cada uno, si lo que dice la Iglesia es verdad, cada uno daremos cuenta a Dios, ¿no?, de nuestros actos. Pero lo ha dicho porque era la costumbre de la época, y esto son palabras textuales, ¿no? No quiero determinar tampoco porque, claro, habría que nombrar también a Felipe Fernández, y bueno, y un montón de gente y curas que lo sabían. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti? Carmelo, antes de llegar a Tejina, ya usaba niños en La Gomera a finales de los años 70. Es decir, que el tema no empieza en Tejina, sino que eso ya venía de atrás. Exacto, entonces 20 años de llegar a Tejina, pues ya ese hombre hacía eso y había parte del clero que lo sabía, y había parte del clero que se reunió con Felipe Fernández para que no lo mandaran a Tejina, y Felipe Fernández no hizo caso. Y cuando mi madre fue a llevar la denuncia, y le dije a mi madre, ¿qué hago con esta denuncia? ¿Cómo que qué hace con esta denuncia? Y en ese momento él tenía que haber puesto a disposición de la justicia a ese sacerdote y tenía que haber brindado apoyo jurídico a las víctimas, porque es que yo no vengo de una familia rica. Entonces hay unas ciertas cosas que por eso hablamos de connivencia, y por eso hablamos de ocultamiento, y por eso hablamos de que ellos no actuaron como tenían que haber actuado, y el gran problema de la Iglesia ha sido ese, el ocultamiento. Y el Ciro, y ahora, Ciro, que a mí me parece, yo recuerdo la primera vez que hablé contigo, ¿no? Sí, exactamente lo que tú estás contando, ¿no? Pero cómo ha evolucionado hasta ahora, llegar ahora, a mí me parece... además con los cambios, porque la última vez que hablamos precisamente la Iglesia no estaba en esta línea, digamos, que estás comentando ahora, estaba todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasó para que de alguna manera pues el tema haya llegado hasta el punto que yo creo que por lo menos, no sé, para estar en fin, bien, porque bueno, ahora se harán todos los temas individuales, ¿no?, de cada uno de ustedes, pero que se ha llegado a un punto muy interesante. Eso pasa porque se implicó el Vaticano. Nosotros, o sea, hay un sector de la Iglesia que está vendiendo un discurso intraeclesia, ¿no?, dentro de la Iglesia, como que bueno, que el Vaticano no ha tenido nada que ver, que tal, que fue más por las gestiones hechas por aquí. Y eso, bueno, no es cierto, en honor a la verdad, porque es verdad que hubo gente implicada de la conferencia, y hubo implicada gente de la confer, y hubo gente implicada, los asesores de Bolaños, del equipo del ministerio y tal, es por supuesto, eso es méritos de ellos, por supuesto. Pero si nosotros no nos hubiéramos ido a reunir con la Comisión Pontificia, en la que estuvimos hablando 3 horas y media, y estuvimos hablando de esto, todavía estamos esperando que esa Comisión Pontificia elabore un informe que remita al Santo Padre, y el Papa, cuando lea ese informe, tendrá que tomar medidas ejecutivas o administrativas, porque es jefe de ejecutivo también, ¿no? Entonces, si Pietro Parolin no se hubiera implicado en esto, Argüello no hubiera firmado, porque en la conferencia episcopal, salvo 4 obispos, incluso puedo citarte un quinto que entró después, fue nombrado recientemente y demás, salvo esos obispos, los demás han estado boicoteando sistemáticamente el acuerdo que se firmó, por eso no se firmó hace un año, ¿eh? Entonces la implicación del Vaticano ha sido necesaria, y tanto es así que el acuerdo se anuncia un día antes de anunciar la visita del Papa a España, a Canarias también. Entonces la Iglesia no da puntada de cine, la Iglesia es de las instituciones políticas más viejas del mundo y es la que tiene el mejor cuerpo diplomático del mundo. Y tuvo que ver Francisco ahí con el tema, porque claro, en ese cuando se inicia todo el tema estaba él aún de Papa, ¿no? Sí. Entonces, en ese transcurso entre el Papa actual y Francisco, en todo eso, ¿cómo se fue? Claro, si Francisco no se hubiera muerto, probablemente esto se hubiera resuelto antes. Francisco siempre quiso dar la oportunidad
oportunidades a la conferencia episcopal y no quiso intervenir directamente, como hizo en Chile, por ejemplo. Pero uno de los motivos que hacen los vaticanistas, mejores informados y que mejores conocen cómo es la Iglesia por dentro, dicen que uno de los motivos por los que Papá no vino a España es precisamente, Francisco me refiero, es porque este tema no se había resuelto, este tema seguía siendo polémico y que Papa va a un lugar donde es tierra quemada, donde, fíjate, y no hay que sino que ver el Papa el viaje del Papa a Bélgica, el Papa del viaje a Irlanda, el Papa ha ido a esos países cuando estos temas han terminado siendo encausados. Pero también es verdad que Francisco tenía en la agenda el visitar a España, ¿no? Exacto, por eso te digo que Francisco no vino aquí o no, esto no se resolvió antes porque su cuerpo no aguantó, porque Francisco tenía la intención, la voluntad y la vitalidad y tal, pero al final pues nuestro cuerpo es limitado y si el organismo no aguanta pues no podemos seguir, ¿no? Claro. Pero aquí hay hay mucha gente implicada, ¿sabes? Por eso a mí me sorprende que, por ejemplo, antes de ayer el obispo actual de Tenerife dijera en televisión canaria que bueno, que sí que estaba bien, pero que hay víctimas en otros ámbitos. Señor, no siga usted utilizando las víctimas de violencia sexual de otros ámbitos para no dar explicaciones de cómo está resolviendo usted el tema en la Iglesia. O por él podría haber dicho lo mismo que dijo el obispo Zamora, oiga, pues esto es un camino sin retorno. O lo que dijo el obispo Bilbao, oiga, pues las víctimas merecían una reparación. Eso son palabras de obispo también, no son palabras de Ciro. Entonces, ¿por qué en unos casos los obispos optan por ponerse parte de las víctimas y por qué en otros casos... Pero perdón un momento, Ciro, perdón un momento, que hay una cosa que yo no tengo clara. Es decir, si se han llegado a esos acuerdos ya en altas instituciones superiores a lo que puede ser un obispado normal, ¿no? ¿Cómo es que todavía, entonces que hay unas ciertas disidencias dentro o claro, no se asume esos acuerdos de todos los obispos? No, que yo creo que sigue habiendo una resistencia en las partes más, es que ni siquiera lo quiero calificar de conservador. Yo creo que las personas que desarrollan esa resistencia es porque a nivel cerebral o no sé si decir que son pocos plásticos o decir que no tienen una intuición adecuada. Es que no lo entiendo. Es decir, el secretario de Estado del Vaticano quiere ese acuerdo. Argüello, que era de la parte que se oponía a ese Argüello, lo firma, porque la firma está y eso se supone que claro. Cambie o no cambie el gobierno tiene que ser de obligado cumplimiento. O sea, y tú sigues hablando de otras víctimas para no hablar de ese acuerdo. Pues ahí qué pasa, o no está bien informado, o no sé, pero yo me imagino que con el tiempo... Bueno, pero la propia institución de la Iglesia tendrá que decir, pero vamos a ver, si estamos caminando por este lado, ¿cómo es que ahora...? Claro, ¿no? Pero lo que pasa, lo que hablamos una vez de la autonomía diocesana, ¿no? Que muchas veces... Pero no lo hacen porque no quieren, porque después en temas doctrinales sí se meten por medio y sí excomulgan y tal. Pero eso es porque... hay miedo de, por ejemplo, el presidente o desde fuera a corregir o a meterse, porque claro, al final el obispo de una diócesis es una demarcación administrativa, es autónomo y no se supone que no se puede meter un obispo de fuera, pues al final ni siquiera el obispo, cardenal. Pero perdona, y el obispo no depende también de otros estamentos por arriba. La nunciatura apostólica, por ejemplo, podría, pero claro, para eso habría que, y normalmente tiene que ser una cuestión doctrinal para que haya una amonestación o para que haya una llamada a capítulo y demás. Yo creo, si usted no, o sea, es que si tú no estás a favor de algo, pues sé prudente y bueno, y si no puedes votar a favor, abstente, ¿no? O sea, pero es el seguir negando y es el seguir machacando y es el seguir evidenciando que bueno, que sí, que esto es injusto para la Iglesia, ¿no? Porque hay otras víctimas a las que hay que resarcir, pues primero resarzamos a las de la Iglesia y después abramos otro proceso para ir poco a poco en el deporte, en lo que son instituciones como tal, ¿no? Porque en Estrasburgo hablamos de institución de violencia institucional y el deporte es una institución y la educación es una institución, pero ahí hace falta también la colaboración de los políticos y la Iglesia puede presentar iniciativas en los parlamentos, legislativas o lo que sea. Pero estamos hablando de la Iglesia. Y no lo hace, entonces si a usted le preocupa la violencia en otros ámbitos, tome la iniciativa, Pero ¿no te da la impresión de que como cierta desviación del tema? O sea, que no es... Claro. Porque se está hablando, en este caso, de la Iglesia. No estamos hablando de otras cosas, ¿no? ¿O qué?
Claro, pero para no hablar de lo propio, lo del ojo y la viga, o sea, es mejor señalar a otros que asumir las propias miserias de uno, ¿no? Y por eso podría ser, nosotros... claro, digo, podría ser o sea, digamos, seguir el no ir en contra un poco de los pronunciamientos de los obispos anteriores, Claro, porque si a lo mejor dice ahora otra cosa, pues de alguna manera está echando arena sobre claro, las exacto, posiciones pero es anteriores, que ¿no? el acuerdo que hay ya es una torta sin mano a la gestión que ha habido en la diócesis sobre los casos de pederastia, lo que no se lo puede decir de esa manera. Pero yo pensaba que lo iba a ser más propositivo, iba a tener más carácter en el sentido, oye, a ver, no es que tienes que ser un dictador, no, pero sí puedes llevar la iniciativa y la debes llevar porque eres el principal, eres el ordinario de un lugar. Puedes tomar decisiones, puedes pedir consejo, pero la decisión es tuya, no es de una asamblea, por así decirlo, ¿no? Y no la ha hecho, y por eso quienes siguen mandando la diócesis son los mismos que llevan mandando estos 20 años. Ha habido un cambio, se trajo de fuera. Yo pensaba que al venir de fuera pues iba a ser una persona diferente, en el sentido de que aquí está muy viciado todo. Lo siento, no lo digo para ofender, pero es verdad. El funcionamiento de la diócesis hay que estar muy viciado en algunas cosas, pero no ha sido así. Pero vamos, me desilusiona, sí, pero es que a mí eso me da igual. El fin de ANIR, el fin de nosotros como asociación, es que los objetivos y las recomendaciones planteadas por el defensor del pueblo se cumplan y se lleven a término. Ya quedará en conciencia del obispo el que haga lo que quiera. Pero bueno, ¿y la familia de la iglesia? Está claro la opinión que tú estás diciendo, que está diciendo el obispo actual, ¿no? Pero ¿y la familia de la iglesia? Tú te relacionas, en fin, con muchísima gente dentro del entorno. ¿Qué opina la gente, sin ser lo que opina el obispo? Hay gente mira, para muestra un montón, ojalá la iglesia católica, las iglesias cercanas, las diócesis, las iglesias locales trataran a las víctimas como nos trataron, por ejemplo, como nos trató la Comisión Pontificia de Protección a los Menores. Una reunión de 3 horas y media, una escucha infinita. Y el rollo es que como ellos han gestionado temas de abuso en Irlanda, en Francia y en otras regiones, es como un órgano consultivo, no es un órgano jurídico. No pueden, por ejemplo, quitar a un cura, pero sí pueden hacer recomendaciones al Papa. Pues ojalá los obispos de aquí nos hubieran tratado de esa manera. ¿Qué pasa? Que la gente de bien de la iglesia, la gente sencilla, esa gente que de verdad tiene una fe profunda, esa gente que de verdad cree en Dios y cree en la idea de Dios como la dice la ven de la iglesia, esa gente, hay gente que nos ayuda y que colabora y que abre puertas y que nos dan contactos. O sea, hay gente de la iglesia moviéndose. Es justo decir eso. Es justo decir que hay mucha buena gente de la iglesia y muchos periodistas muy buenos. Y entonces nosotros contamos con el apoyo de esa gente, pero después a nivel estructural, a nivel jerárquico, pues hay una resistencia ahí porque se plantean esto como una cuestión cultural, como una lucha cultural, como una lucha ideológica, como una lucha entre dos poderes. Los jerarcas piensan que esto es porque el gobierno socialista y porque lo que quiere el gobierno socialista es someter a la iglesia. Y eso no es así. Otra cosa es que el PSOE intente sacar rédito político de esto, por supuesto, y qué político no lo hace, ¿no? Pero es que este tipo de acciones, de acuerdo, lo mandata Europa. Son cosas que vienen de fuera, que tuvimos que recurrir a Estrasburgo y a Europa y al Vaticano para que esto se empiece a resolver. Eso es muy triste. Eso es muy triste porque... Ciro, ¿y te ha afectado a ti personalmente, a tu creencia particular y personal, toda esta historia en la que te has metido, o la que te has metido, mejor dicho, y tú como víctima, en fin, que yo me imagino tus creencias personales, toda tu historia, ¿todo eso te ha afectado a ti personalmente? Hombre, claro que te afecta y te remueve, y vas a una reunión a otra y después te da un bajón emocional, por supuesto, y tienes que coger aviones ahora intempestivas para ahorrar dinero, tienes que pagarte todo tú, ¿sabes? O sea, claro que te afecta, pero al final en este camino, Javier, y es con lo que me quedo, es que he conocido, yo pensaba que el mundo estaba solo lleno de gente mala, y bueno, en las noticias vemos que hay gente mala, gente ruin que encarnan el mal, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo en este proceso, primero, para liberarme de mis cosas, he conocido gente buenísima. O sea, hay muy buena gente en el mundo y hay gente que te da su mano para apoyarte, su hombro para que te apoye, y hay gente que te ayuda adelante. O sea, eso es
en ese sentido esta experiencia está siendo muy gratificante y bueno, la colaboración, la complicidad de los periodistas, desde gente como tú a gente de agencias, o sea, es que es maravilloso, o sea, eso es otra cosa que quizás esto se resuelva o no a nivel diocesano o en mi caso particular, porque claro, la gente dice, la iglesia hay una parte que dice, bueno, si usted no pide indemnización cuando le escuchamos, ahora no tiene derecho a pedirla. A mí eso me da igual, yo siempre he hablado más de la parte moral, aunque entiendo que se tiene que asumir la responsabilidad económica, porque es una manera de que esos delitos no queden impunes, ¿sabes? En ese sentido lo interpreto yo. Pero a mí el dinero no me duele, ni me devuelve a mi madre, ni nada, pero lo grandioso de este tema no solo llegar a acuerdos, que llegar a acuerdos en estos tiempos es muy jeringado, eso es maravilloso, no solo es, sino la gente con la que uno está haciendo este camino, que es gente maravillosa, y eso hay que quedarse con eso. Pues mira, con eso nos vamos a quedar, Ciro, y sobre todo ahora que comienza el año, ¿no? Que estamos todos como estamos, ¿no? Y bueno, en una entrevista en la que un entrevistado dice que aún existe la buena gente. Gracias, Ciro. Claro que sí. Bueno, un abrazo grande, Javier, mi niño. Chao. Adiós. Capital Radio.